Diciembre de 1989. En la costa caribeña de Colombia, las fuerzas especiales persiguen a uno de los hombres más buscados del mundo. Su nombre, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Agricultor humilde convertido en multimillonario, amigo de pistoleros y enemigo del Estado, Gacha no solo fue un capo del cartel de Medellín, fue el cerebro financiero y militar que llevó la guerra del narcotráfico a otro nivel. Su vida estuvo marcada por contrastes extremos, de vender armas y esmeraldas a amasar una fortuna con la cocaína, de cabalgar por sus lujosas haciendas a ser cazado sin tregua por la policía y el ejército, de ser visto como benefactor en su pueblo natal a ser considerado el enemigo número uno del país. Esta es la historia de un hombre que soñó con ser rey y terminó rodeado, traicionado y abatido. ¿Cómo pasó de campesino anónimo a leyenda oscura del narcotráfico? Hoy te contamos la verdadera vida y la caída de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte, dale like, comenta tu opinión o comparte tu teoría sobre el tema. Y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Vamos a profundizar en más historias impactantes. Su nombre real era Gonzalo Rodríguez Gacha, pero todos lo conocían como el Mexicano. No nació en cuna de oro ni en un imperio criminal. Nació en Pacho, un pequeño pueblo de Cundinamarca, Colombia, en 1947. Hijo de campesinos, creció trabajando la tierra, arriando ganado y soñando con una vida distinta. Desde joven mostró una habilidad especial para los negocios y una ambición que no conocía límites. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, empezó en el contrabando de armas y marihuana, moviéndose por los caminos clandestinos de Colombia como pez en el agua. Su carácter frío, su astucia para cerrar tratos y su gusto por la cultura mexicana, mariachis, sombreros y caballos finos, le dieron el apodo que lo acompañaría hasta la muerte, el Mexicano. Pero su verdadero salto llegó cuando se involucró con la cocaína, la mercancía que cambiaría para siempre la historia de Colombia. Rodríguez Gacha no era un pistolero cualquiera, era un organizador nato, un hombre de números y de guerra. Fue uno de los principales socios de Pablo Escobar y del cartel de Medellín, pero no era su sombra, tenía su propio ejército privado, sus rutas de tráfico, sus laboratorios y sus haciendas fortificadas. Mientras Escobar se hacía famoso en los titulares, Gacha construía silenciosamente un imperio igual de temido, amasando cientos de millones de dólares. Su estilo mezclaba brutalidad y generosidad, podía ordenar una masacre sin pestañear y al mismo tiempo financiar obras públicas, regalar dinero en su pueblo y ser venerado como benefactor. Para muchos campesinos era un héroe, para el Estado colombiano y la DEA era el enemigo número uno. Era al mismo tiempo patrón y fugitivo, capo y padre de familia, narco y leyenda. Su poder creció tanto que terminó chocando no solo con el gobierno, sino con sus propios aliados. Perseguido por todos, con una fortuna inmensa y una red criminal que se extendía hasta México y Estados Unidos, Gonzalo Rodríguez Gacha se convirtió en el hombre más buscado del país. Pero su ambición y su violencia marcaron su destino. El mismo imperio que construyó fue el que al final lo traicionó. Este es Gonzalo Rodríguez Gacha, campesino, contrabandista, capo, guerrero, millonario, mito y finalmente, hombre caído. A Gonzalo Rodríguez Gacha lo apodaban El Mexicano, y ese sobrenombre no fue un simple chiste ni un apodo callejero, fue una etiqueta que definía su estilo, su personalidad y hasta su estrategia criminal. Desde joven, Gacha sintió una admiración profunda por la cultura mexicana. Amaba la música ranchera y los corridos que hablaban de hombres valientes, forajidos y revolucionarios. En sus fincas sonaban las trompetas y guitarras de Vicente Fernández o Antonio Aguilar, y en sus fiestas no faltaban mariachis ni sombreros charros para todos los invitados.
Su vestimenta también reflejaba ese gusto: botas de cuero, cinturones con hebillas ostentosas y un sombrero ancho que se convirtió en su sello personal. Pero el apodo iba mucho más allá de la estética. En los años 80, mientras el cartel de Medellín crecía a pasos agigantados, Gacha fue uno de los primeros capos colombianos en entender que el futuro del negocio pasaba por aliarse con narcotraficantes mexicanos. Mientras otros preferían mover cargamentos directamente por el Caribe y Florida, él tendió puentes con clanes criminales en México que se encargaban de recibir la cocaína y cruzarla por tierra hacia Estados Unidos. Estas alianzas fueron pioneras y sentaron las bases de lo que décadas después serían los grandes carteles mexicanos. Su apodo entonces tenía un doble significado. Por un lado, reflejaba su afición por la cultura mexicana y su estilo ostentoso. Por otro, era un símbolo de su visión empresarial, un narco con mentalidad internacional, capaz de mirar más allá de las rutas tradicionales y de convertir contactos extranjeros en socios estratégicos. El mexicano no solo fue un nombre pintoresco, fue su marca personal. Así lo conocían aliados y enemigos, así lo nombraban sus hombres, los periodistas y hasta las autoridades que lo perseguían. Un apodo que evocaba tanto su lado folclórico, el hombre de sombrero y caballos finos, como su lado despiadado, el capo que abrió rutas, multiplicó la violencia y expandió el poder del cartel de Medellín. Para entender la historia de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, no basta con hablar de un hombre. Hay que entender la Colombia que lo vio nacer y el mundo que lo convirtió en millonario y criminal. A finales de los años 60, Colombia era todavía un país rural, con profundas desigualdades sociales y económicas. La violencia bipartidista de décadas anteriores había dejado cicatrices abiertas y el Estado apenas tenía presencia real en vastas zonas del territorio. Las carreteras eran escasas, la autoridad casi inexistente y la corrupción endémica. En ese vacío crecieron todo tipo de economías ilegales: contrabando de mercancías, tráfico de armas, explotación informal de oro y esmeraldas, y, poco a poco, un nuevo cultivo empezó a surgir: la marihuana. La bonanza marimbera, como se conoció a finales de los 70, transformó regiones enteras de la costa Caribe. Miles de campesinos cultivaban la hierba, mientras avionetas clandestinas la llevaban hacia Estados Unidos. Este negocio rápido y fácil enseñó a toda una generación de colombianos que había otra manera de hacerse rico sin pasar por el Estado ni la banca, usando la ilegalidad como plataforma. Pero lo que estaba por venir haría que la marihuana pareciera un negocio menor. En esos mismos años, la cocaína, que hasta entonces era una droga marginal, se convirtió en la sustancia preferida por millones de consumidores en Estados Unidos y Europa. La demanda explotó. El precio por kilo de cocaína era astronómico comparado con cualquier otro producto ilegal. Y Colombia, por su ubicación geográfica, sus selvas remotas y la debilidad de sus instituciones, era el lugar perfecto para montar el negocio. En Medellín, un grupo de jóvenes emprendedores criminales, Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Carlos Leder y pronto Gonzalo Rodríguez Gacha, empezaron a organizar una red sin precedentes, el Cartel de Medellín. Al comienzo, eran simples contrabandistas que llevaban cocaína a Florida usando avionetas, lanchas rápidas y pistas clandestinas. Pero en cuestión de pocos años, pasaron a controlar la mayor parte del tráfico mundial. El dinero que ingresaba era inimaginable. Cientos de millones de dólares al mes entraban en efectivo, y con ese dinero compraban armas, pagaban sobornos a políticos, policías, militares y jueces. Cuando alguien no aceptaba un soborno, venía la amenaza, y si no funcionaba la amenaza, venía el asesinato. Mientras todo esto ocurría, el gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, firmó el Tratado de Extradición. A partir de entonces, cualquier narco capturado podía ser enviado a una cárcel norteamericana. Para capos como Escobar y Gacha, la extradición era peor que la muerte. De ahí nació el lema: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. La guerra contra el Estado no tardó en estallar.
El cartel de Medellín inició una campaña de terror. Jueces y fiscales asesinados, periodistas silenciados, políticos acribillados, bombas en sedes oficiales, atentados contra aviones comerciales y carros bomba en las principales ciudades del país. Colombia entró en una de las etapas más sangrientas de su historia. Gonzalo Rodríguez Gacha encontró en ese caos el escenario perfecto para crecer. Aunque Pablo Escobar era la cara visible del cartel, el mexicano se convirtió en el arquitecto de su poder militar. Financiaba ejércitos privados, construía pistas clandestinas, abría laboratorios y extendía rutas de tráfico hacia México, Centroamérica y Estados Unidos. Fue pionero en alianzas con narcos mexicanos, quienes más tarde dominarían el negocio tras la caída de los carteles colombianos. Al mismo tiempo, Gacha mantenía un pie en la guerra y otro en el negocio. Se involucró en disputas por minas de esmeraldas, financió grupos paramilitares para eliminar enemigos y patrocinó actos de terror para defender el cartel de la extradición. Su brutalidad era legendaria, pero también lo era su capacidad para mover toneladas de cocaína y multiplicar su fortuna. En ese contexto, Colombia vivía entre el miedo y la corrupción. Muchas comunidades veían en estos capos a benefactores, construían carreteras, escuelas, canchas de fútbol y regalaban dinero a los pobres. Pero, al mismo tiempo, sumían al país en una espiral de violencia que parecía no tener fin. Así era la Colombia de los años 70 y 80. Un estado débil, un narcotráfico cada vez más poderoso, una guerra sin reglas y una sociedad dividida entre la admiración y el horror. Fue en medio de este escenario, de cocaína, dólares y sangre, donde Gonzalo Rodríguez Gacha construyó su imperio y donde empezó la historia de su inevitable caída. Dentro del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha no fue simplemente un lugarteniente ni un socio secundario, fue uno de los pilares que sostuvieron la estructura criminal más poderosa de Colombia en los años 80. Mientras Pablo Escobar era la cara visible del cartel y los hermanos Ochoa controlaban la logística y las finanzas familiares, Gacha ocupaba un rol estratégico que combinaba dinero, violencia, visión internacional y poder territorial. Su influencia era tal que, durante los años de mayor expansión del cartel, se podría decir que era casi tan poderoso como Escobar, aunque mucho más discreto. Desde un principio, Gacha aportó al cartel un capital significativo proveniente de años de contrabando de armas, marihuana y comercio de esmeraldas. Este dinero permitió financiar laboratorios clandestinos, comprar avionetas y barcos para transportar cocaína y construir pistas de aterrizaje escondidas en zonas rurales. Fue uno de los principales inversores y financistas del cartel, asegurándose de que la organización pudiera crecer rápidamente sin depender de terceros. Pero Gacha no solo ponía dinero, también diseñaba estrategias para proteger esas inversiones y expandirlas a nuevas regiones. Uno de sus roles más importantes fue como arquitecto militar del cartel. Creó ejércitos privados de hombres entrenados para proteger laboratorios, fincas y cargamentos. Contrató exmilitares, mercenarios y combatientes experimentados y organizó estos grupos en unidades tácticas con capacidad para emboscar enemigos o repeler operativos policiales. Estos ejércitos no solo servían como protección, sino también como herramientas de expansión territorial. Bajo su mando, el cartel podía imponer su control en regiones enteras, intimidando a campesinos, autoridades locales y rivales criminales. Además, Gacha fue pionero en la internacionalización del cartel. Mientras muchos capos se concentraban en rutas tradicionales hacia Florida y el Caribe, él abrió relaciones directas con narcotraficantes mexicanos y otros intermediarios en Centroamérica. Esto permitió transportar cocaína de manera más eficiente y segura hacia Estados Unidos. Su visión no era solo transportar droga, sino crear alianzas estratégicas que aseguraran el crecimiento sostenido del cartel a largo plazo. Estas conexiones fueron clave para que, después de su muerte, los cárteles mexicanos pudieran asumir una parte del negocio sin desmantelar completamente la red colombiana. El control territorial también fue una de sus grandes fortalezas.
Gacha tenía fincas fortificadas que servían como centros logísticos y de entrenamiento. Desde estas propiedades podía controlar rutas de tráfico, mantener a sus hombres bajo disciplina estricta y coordinar operaciones violentas contra enemigos. Era un capo que entendía que el poder en el narcotráfico no se sostenía solo con dinero, había que tener territorio y hombres capaces de defenderlo y expandirlo. Su influencia militar y territorial le permitió desempeñar un papel central en la guerra contra el Estado colombiano. Mientras Escobar buscaba notoriedad pública, patrocinaba obras y se movía políticamente, Gacha organizaba atentados, sobornos y asesinatos de alto impacto. Fue responsable de financiar y ejecutar ataques contra jueces, fiscales, periodistas y políticos que representaban un riesgo para el cartel. En pocas palabras, convirtió al cartel de Medellín en una máquina de guerra moderna, con capacidad para desafiar directamente al gobierno. Aún con todo su poder, Gacha no carecía de conflictos internos. Su carácter fuerte y su independencia provocaron tensiones con Escobar y los Ochoa. Tenía su propio imperio personal dentro del cartel, con laboratorios, rutas y hombres bajo su mando exclusivo. Esto generó rivalidades y recelos, pero también una especie de equilibrio. Mientras Escobar era carismático y público, Gacha era estratégico y calculador, lo que hacía que juntos consolidaran un poder casi imbatible. Además, Gacha entendía el valor de la percepción pública. Sabía que un narco podía ser odiado, pero también podía ser venerado. En su pueblo natal y en algunas regiones donde operaba, financiaba escuelas, hospitales y fiestas populares. Su estrategia era simple y efectiva: combinar miedo y respeto, violencia y generosidad, de manera que nadie pudiera desafiar su autoridad sin arriesgarse a represalias mortales o perder beneficios materiales. Gacha fue, sin exagerar, uno de los hombres que transformó al cartel de Medellín de una red de traficantes a un imperio criminal global, con capacidad de desafiar al gobierno colombiano y a la DEA. Su habilidad para manejar dinero, hombres, territorios y alianzas lo convirtió en un capo temido y respetado, un estratega letal cuya influencia permaneció hasta su muerte y cuyo legado marcó la historia del narcotráfico en Colombia y América Latina. A pesar de su poder y astucia, nada dura para siempre en el mundo del narcotráfico. La caída de Gonzalo Rodríguez Gacha comenzó cuando la presión del Estado colombiano y de Estados Unidos se volvió demasiado intensa, y su imperio, antes invulnerable, empezó a mostrar grietas. Durante los años 80, el gobierno colombiano intensificó los esfuerzos para combatir el narcotráfico. La presión se incrementó con la creación de la Unidad Nacional Antinarcóticos y el apoyo directo de la DEA, que proporcionaba inteligencia, recursos y coordinación para capturar a los capos más buscados. La extradición a Estados Unidos se convirtió en un arma clave. Cualquier narco capturado podía terminar en una cárcel estadounidense, lo que para Gacha, al igual que para Escobar, era considerado peor que la muerte. Esto convirtió a los líderes del cartel en objetivos prioritarios, y cada operación policial representaba un riesgo mortal. Mientras tanto, las fuerzas del orden comenzaron a estudiar sus rutas, propiedades y contactos. Gacha había confiado demasiado en su poder local y en la lealtad de sus hombres. Los aliados que antes eran fieles empezaron a dispersarse o a negociar con la policía y el ejército, debilitando su red de protección. Sus fincas, laboratorios y ejércitos privados ya no eran suficientes para cubrir todas sus operaciones, y la sombra del Estado se cernía sobre él cada vez más. El declive se aceleró cuando los operativos combinados de la policía y el ejército colombiano, apoyados por la inteligencia estadounidense, comenzaron a localizar sus propiedades y hombres de confianza. Uno a uno, sus laboratorios fueron destruidos, sus rutas interceptadas y sus hombres arrestados o asesinados. Las tácticas de terror que antes lo protegían comenzaron a volverse en su contra. La violencia extrema llamó la atención internacional y movilizó recursos sin precedentes contra él. Gacha comprendió que debía moverse, esconderse y proteger su vida a toda costa.
Se refugió en fincas alejadas, cambió constantemente de ubicación y usó toda su fortuna para sobornar a funcionarios y mantener a sus sicarios leales. Sin embargo, sus enemigos internos y externos lo acechaban. La paranoia creció. Cada mensaje interceptado, cada informante descubierto, cada avión sobrevolando sus propiedades era una amenaza potencial. La presión psicológica era enorme. La cacería final fue meticulosamente planificada por las autoridades. El ejército colombiano, con apoyo de la policía y la inteligencia de Estados Unidos, rastreó sus movimientos a lo largo de la costa Caribe. Los informes de testigos, los seguimientos de sus convoyes y la infiltración de informantes dentro de sus operaciones permitieron localizarlo en Coveñas, Sucre. Allí, el 15 de diciembre de 1989, Gacha fue rodeado en su finca por un operativo militar. Su ejército privado fue superado por la estrategia, la coordinación y el poder del Estado, y el capo finalmente encontró su fin. Su muerte marcó el colapso de una parte crucial del cartel de Medellín. La ausencia del mexicano debilitó las rutas de tráfico hacia México y el Caribe y dejó un vacío de poder que desencadenó luchas internas entre sus antiguos aliados y rivales. Su caída no fue solo un triunfo del Estado sobre un criminal formidable, sino también una señal de que la era de los capos invencibles estaba empezando a terminar. A pesar de su muerte, su leyenda permaneció. En los años siguientes, su historia fue contada como la de un hombre que había construido un imperio con dinero, violencia y estrategia, solo para ser atrapado por la misma máquina que él había ayudado a diseñar. Un Estado fortalecido por la presión internacional y un país que ya no podía permitirse ignorar la amenaza del narcotráfico. El declive de Gacha, entonces, es una lección de ambición desmedida, alianzas frágiles y el peso de un mundo criminal que, aunque parece invencible, siempre tiene grietas. Su vida terminó en un enfrentamiento sangriento, rodeado por fuerzas que habían aprendido de sus tácticas y que finalmente lo vencieron. La cacería del mexicano no fue solo la captura de un hombre, fue la demostración de que incluso los más poderosos tienen un fin. El legado de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, va mucho más allá de su muerte en diciembre de 1989. Su influencia sobre el cartel de Medellín, el narcotráfico en Colombia y la criminalidad internacional dejó huellas profundas que todavía hoy pueden rastrearse. Mientras muchos recuerdan su violencia y su fortuna, pocos comprenden la magnitud estratégica de su impacto y cómo su forma de operar sentó las bases de un modelo de crimen organizado que se replicaría durante décadas. Desde el punto de vista económico, el legado de Gacha fue monumental. Durante su apogeo, manejaba vastas sumas de dinero en efectivo, propiedades, caballos de raza, fincas agrícolas y laboratorios de cocaína, todo coordinado para sostener un imperio que podía generar cientos de millones de dólares al año. Pero más que la riqueza tangible, Gacha dejó un modelo de gestión empresarial del narcotráfico. Inversiones inteligentes en laboratorios, rutas de transporte, sobornos a funcionarios clave y diversificación de actividades ilegales. Su manera de organizar los flujos de dinero y droga fue un precedente que inspiraría a generaciones futuras de narcos colombianos y mexicanos, quienes copiaron su estrategia de internacionalización y militarización del negocio. Su impacto social también fue complejo y ambivalente. En Pacho, su pueblo natal, y en varias regiones donde tenía influencia, la población lo veía como un benefactor. Construyó escuelas, hospitales, canchas de fútbol, carreteras y financiaba festividades locales. Este patrón, repetido por varios capos de la época, creó un fenómeno de simpatía popular hacia criminales, donde el miedo convivía con la admiración. Sin embargo, este lado caritativo contrastaba brutalmente con los actos de violencia que ejecutaba: asesinatos, atentados, intimidación y control territorial. Su legado social, por tanto, es contradictorio. Generó beneficios inmediatos para comunidades específicas, pero también dejó un país marcado por el terror y la inseguridad generalizada.
En el terreno político, la influencia de Gacha fue igualmente decisiva. Su poder obligó al Estado colombiano a adaptarse. Las Fuerzas Armadas y la policía empezaron a crear unidades especializadas, a mejorar la cooperación internacional con Estados Unidos y a diseñar estrategias de inteligencia más sofisticadas. La muerte de Gacha se convirtió en un caso emblemático. Demostró que la combinación de presión militar, operativos coordinados y espionaje podía derribar incluso a los capos más poderosos. En consecuencia, su caída ayudó a preparar el terreno para futuras operaciones contra Pablo Escobar y otros líderes del narcotráfico, cambiando la manera en que Colombia enfrentaba a sus criminales más peligrosos. Desde un punto de vista criminal, Gacha dejó un modelo de narcotráfico militarizado e internacionalizado. Fue uno de los primeros en combinar tres elementos de forma sistemática: violencia organizada, ejércitos privados para proteger cargamentos, laboratorios y fincas, eliminación sistemática de rivales y amenazas al cartel. Alianzas internacionales, especialmente con grupos mexicanos y Centroamérica, garantizando rutas más seguras y un flujo constante de cocaína hacia Estados Unidos. Diversificación de negocios ilegales, desde minas de esmeraldas hasta contrabando de armas, lo que reducía la dependencia de un solo producto o ruta. Estas estrategias se convirtieron en blueprints para capos posteriores, no solo en Colombia, sino en México y Centroamérica. Tras su muerte, los cárteles mexicanos aprovecharon sus rutas y métodos, expandiendo el modelo de narcotráfico aún más globalizado y profesionalizado. El legado cultural de Gacha también es profundo. Su figura se convirtió en un símbolo del narcotráfico de los años 80. Un hombre inteligente, despiadado, visionario y al mismo tiempo contradictorio. La dualidad de su personalidad, capaz de generosidad local y violencia extrema, alimentó una narrativa que hoy se reproduce en libros, documentales, series de televisión y películas. Su historia se ha transformado en mito. El mexicano es recordado como el capo que combinaba astucia, brutalidad y visión estratégica, convirtiéndose en una referencia obligada para estudiar el crimen organizado en Colombia y América Latina. Además, su legado deja lecciones sobre la fragilidad del poder basado en violencia. A pesar de su fortuna, su ejército privado y su influencia, fue capturado y asesinado por la misma combinación de inteligencia, coordinación y presión que él mismo había aprendido a explotar. Esto demuestra que incluso los hombres más poderosos en el mundo del narcotráfico están expuestos a la ley y a la traición de aliados, recordando que el poder criminal, por más invencible que parezca, siempre es vulnerable. En términos históricos, la huella de Gacha también se percibe en la evolución del narcotráfico colombiano. Su estrategia militarizada, sus alianzas internacionales y su modelo de gestión empresarial fueron replicados por otros líderes del narcotráfico después de su muerte. Incluso influyó indirectamente en la transición del poder hacia los cárteles mexicanos, que heredaron y perfeccionaron las rutas y métodos que Gacha había desarrollado. Por lo tanto, su legado trasciende la historia individual. Moldeó la manera en que operó el narcotráfico en la región durante décadas. Finalmente, el legado de Gonzalo Rodríguez Gacha es polifacético y contradictorio. Fue un hombre que transformó la violencia en negocio, el miedo en respeto y su ambición en influencia internacional. Su vida y su muerte sirven como recordatorio del costo humano del narcotráfico. Un país aterrorizado, comunidades divididas, familias destruidas y un Estado forzado a adaptarse para sobrevivir. Pero también deja una huella estratégica, un modelo criminal que combinaba dinero, violencia, territorio y alianzas, inspirando a generaciones posteriores de narcos. En síntesis, el legado del mexicano no se mide solo por su fortuna o sus asesinatos, sino por la profunda transformación del narcotráfico en Colombia y América Latina, por las consecuencias políticas y sociales que generó y por la manera en que su figura continúa siendo estudiada, discutida y mitificada. Fue a la vez un arquitecto de un imperio criminal y un símbolo de sus límites inevitables. Un hombre cuya historia refleja la ambición, la violencia y las consecuencias del poder desmedido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.